Gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Ara li passem la paraula a l'Àngel de la Fuente. Gracias por la invitación. Quería empezar diciendo, voy a hacerle caso al moderador y acabaré hablando de la pela, digamos, pero quiero empezar diciendo que el tema no es fundamentalmente un tema económico. De hecho, es un poco sorprendente la atención que ha recibido el aspecto econòmic. Sí. Permetes un segon? Si em permet un segon, m'estan dient que hi ha molta gent que es vol connectar en aquestes presentacions i que han tingut algun problema. Us demano que els que estan intentant connectar-se que es connectin a la connexió Wi-Fi xarxa Event, EVENT, i la contrasenya és Fabra 1212. Repeteixo, la xarxa Event i la contrasenya Fabra 1212. Disculpeu la interrupció i disculpa. No, tranquilo. Torna a començar el temps des de zero. Sí. A ver, está diciendo que es un poco sorprendente el hecho de que un tema que no es fundamentalmente económico, sino político, si en algún momento hay que votar, yo no votaré por consideraciones económicas y la mayor parte de la gente tampoco, y además tengo la impresión de que ha habido una especie de campaña de propaganda para intentar convencernos a los que sentimentalmente no somos independentistas de que de que la independencia de Cataluña sería un negocio cojonudo, ¿no? de que ataríamos los perros con longanizas, con el fin de intentar, digamos, ampliar una mayoría que ahora mismo no existe en términos puramente sentimentales. O sea, yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. De todas formas, vamos a hablar del caso en sus propios méritos. Yo creo que el argumento económico a favor de la independencia de Cataluña es muy débil, es muy difícil de defender en términos serios. Aquí hay básicamente tres ideas, ¿no? La primera es el dividendo fiscal, el tema de la balanza fiscal, la idea de que España nos roba de una forma que no es natural y que con lo que nos ahorramos de eso, pues entonces vamos a vivir todos muy bien. Aquí hay bastante trampa y luego entraré un poco más en detalle, pero yo diría que de esto la mitad de la mitad. Sí que habría un dividendo fiscal, pero sería mucho más pequeño del que nos quieren vender. La segunda idea es que la posible independencia no tendría costes económicos. O sea, nos ahorramos la pasta que ahora contribuimos a la hucha común española y, sin embargo, no habría ninguna repercusión negativa en términos de flujos de comercio o de inversión. O sea, que todos contentos. No pagamos y encima seguimos igual. Y luego hay una tercera idea, que es que la independencia sería, como decía Jordi antes, una excelente oportunidad para hacer las cosas de una forma mucho mejor. Pero claro, esto también es un poco difícil de comprar, ¿no? Existe la posibilidad, pero ¿cuál es la probabilidad de que hagamos las cosas realmente de una forma muy diferente? Yo creo que la experiencia histórica tampoco permite ser muy optimista. Bueno, voy a hablar un poco más de cada una de estas tres ideas. En primer lugar, el tema del dividendo fiscal. Siempre sale la cifra esta del déficit fiscal de los 16.000 millones, el 8% del PIB catalán. Hombre, esa cifra está hecha de una manera muy sui generis. Aparte de ciertas trampillas que se barre para casa, pues la principal es lo que se llama el método de flujo monetario. O sea, se cuenta únicamente el dinero que físicamente vuelve a Cataluña, pero no, digamos, la parte que vuelve en especie, en servicios que presta el Estado español, que no se localizan físicamente aquí, pero que nos benefician a los ciudadanos que vivimos aquí. Entonces, si nos fiamos de la propia Generalitat, que hace también un cálculo alternativo de lo que se llama el método del flujo de beneficio, esos 16.000 millones pasan a ser 11.000. O sea, hay una diferencia de unos 5.000 que básicamente, hay alguna complicación técnica, pero básicamente vienen a ser la estimación que hace la propia Generalitat de la parte que nos toca de los servicios comunes que presta el Estado español, aunque no están aquí. No están aquí porque las embajadas difícilmente pueden estar aquí, la mayor parte de las bases militares no están aquí, están más hacia el sur. Y en algún sitio hay que poner la capital, y en la capital pues está el Parlamento y hay un montón de cosas que están en la capital y que no están aquí, pero esa gente trabaja para todos los españoles. Esas cosas que son muchas, pues de acuerdo con la propia Generalitat explicaría una diferencia de unos 5.000 millones, o sea que pasamos de 16 a 11. Y esos 11 tampoco son una buena estimación del ahorro neto que supondría la independencia, porque la independencia supondría
renunciar a muchas economías de escala y a compartir costes fijos. O sea, el pagar las cosas a escote es generalmente mucho más barato que el montárselo cada uno por su cuenta. Y yo creo que los números no se han hecho bien. Voy a poner un ejemplo, sin entrar en muchos detalles, del único trabajo medio articulado que he visto intentando justificar este optimismo polillaniano, que es un trabajo de Marta Espasa y Nuria Bosch. Ellas calculan, dice, bueno, a ver, el Estado español se gasta del orden de 30.000 millones en lo que podríamos llamar servicios generales, de acuerdo con el flujo monetario, o sea, la parte de esos servicios generales que físicamente se presta en Cataluña serían unos 1.700 millones, de acuerdo con el flujo de beneficios serían 4.000 y pico, y ya se estiman que si fuéramos independientes seríamos capaces de prestarlo por 1.900, o sea, nos costaría solo 200 millones más de lo que físicamente se gasta aquí ahora. Entonces, hay una larga lista, por poner un ejemplo, de 60 organismos autónomos, incluyendo la Confederación Hidrográfica del Ebro, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y un largo etcétera, que de acuerdo con estas dos autoras, la Generalitat estaría en condiciones de asumir sus funciones a un coste igual a cero. O sea que podemos hacer lo que hace el Estado español, lo podemos hacer gratis usando los medios actuales de la Generalitat. Esto es bastante difícil de creer. O sea que, resumiendo, las estimaciones que hay del dividendo fiscal son muy exageradas. Habría un dividendo fiscal, somos una región rica, contribuimos, como es lógico, a la hucha común, y si dejáramos de contribuir nos ahorraríamos un dinero. Una parte de eso se evaporaría porque habría que hacer de una forma menos eficiente cosas que ahora hace el Estado español para todos, pero seguramente quedaría un residuo positivo. Quedaría, según mis cálculos, del orden de un ahorro neto posiblemente de 8.000 millones. Sin embargo, para que se materialicen esos 8.000 millones de ahorro, tendría que pasar una cosa muy improbable, que es que el PIB catalán no variase después de la independencia. Pero claro, las rayas en el suelo, las fronteras, tienen efectos. O sea, no es una cuestión de acciones hostiles de la otra parte. Las fronteras, los economistas lo sabemos muy bien, tienen efectos reales. La gente comercia mucho más dentro de un país que al otro lado de la frontera, incluso entre Estados Unidos y Canadá, que tienen el mismo idioma, no hay barreras físicas, tienen una cultura prácticamente idéntica, pero sigue siendo cierto que se comercia mucho más dentro de las fronteras. O sea que la raya en el suelo, esta idea de ponemos una raya en el suelo, nadie se enfada, y lo único que pasa es que nosotros nos ahorramos la contribución al resto de España, hombre, es un poco, no sé si naif y un poco también sui generis, ¿no? Porque, bueno, pero esto de que nadie se enfada cuando nos vamos porque no queremos contribuir, pues a lo mejor se enfadan. Y segundo, aunque no se enfaden, la raya está ahí y tendrá efectos sobre los flujos de comercio y sobre los flujos de inversión, y mucho más si esa raya nos deja fuera de la Unión Europea. Y en los últimos meses pareció bastante claro por los pronunciamientos de la propia Unión de que una eventual independencia, especialmente si se planteara de forma unilateral, implicaría una salida inmediata de la Unión Europea. Y eso tendría efectos muy, muy perniciosos sobre la economía catalana. ¿Que se puede negociar después cosas? Sí, pero lleva tiempo, no es inmediato y te lo tienen que aprobar una serie de países que seguramente no tiene mucho interés en dar ánimos a sus propios movimientos separatistas. O sea que la cosa es, por lo menos, potencialmente complicada. No es tan sencillo de aquí todo el mundo contento y no pasa nada. Tercera idea central. Bueno, como somos más listos, el día que seamos independientes lo vamos a hacer todo mucho mejor. Vamos a montar un Estado más eficiente, vamos a organizar las cosas de una manera mejor que los españoles. Hombre, dos observaciones. Primera, genéticamente somos idénticos al resto de los españoles, llevamos 500 años mezclados, por lo tanto no podemos ser mucho más listos y es muy difícil pensar que al día siguiente lo vayamos a hacer de una forma muy, muy diferente. Segundo, la oportunidad ya la hemos tenido. Los americanos tienen un refrán que a mí me gusta mucho que dice: "If you are so smart, how come you aren't rich?" Si eres tan listo, ¿por qué no eres rico? En este caso sería, si somos tan listos, ¿por qué no habemos demostrado ya
esa capacidad de hacer las cosas de una forma diferente. La Generalitat era una oportunidad de montar una administración propia partiendo de cero, y la Generalitat es una fotocopia exacta de la Administración Central Española, con todos sus vicios y todos sus defectos, que nos hace pensar que un eventual Estado catalán, que sería completar la Generalitat con lo que le falta, va a ser muy distinto del Estado español que tenemos. Nos hace pensar que vamos a ser capaces de hacer las cosas de una forma muy distinta, y puestos a intentar hacer las cosas de una forma distinta, ¿por qué no lo intentamos dentro? O sea, no creo que la probabilidad de éxito sea mucho mayor fuera que dentro. Los problemas objetivos son muy parecidos. Los sindicatos catalanes no son especialmente mejores que los españoles, la cultura del país, el grado de corrupción, los problemas culturales, el ambiente en general no es muy distinto, con lo cual no parece muy razonable pensar que los resultados lo van a ser. Esto es básicamente lo que quería deciros. Me gustaría cerrar con una reflexión un poco, quizá para intentar poner las cosas en su sitio y sacarlas de la proximidad sentimental. A mí me gustaría que mis compañeros de mesa que defienden que sería buena idea separar a Cataluña del resto de España, yo les preguntaría si están igualmente convencidos de que sería buena idea separar a New Jersey de Estados Unidos, porque es básicamente lo mismo. O sea, estamos hablando de un Estado rico y tiene un déficit fiscal aproximadamente del mismo tamaño, y pueden pensar de alguna forma, están en el noreste, que es la parte más moderna, más eficiente del país, que a lo mejor ellos solo se lo podrían montar de una forma mejor, separándose de Estados Unidos. O sea que el mismo argumento que se puede hacer para defender en términos económicos la separación de Cataluña del resto de España, yo creo que tendría que ser directamente aplicable al caso de Nueva Jersey. O sea que yo pregunto, ¿sería lo mismo? A mí me parece muy demagógico lo que acabas de hacer, Jordi. Habría que, si cogemos las cuentas de la Generalitat, seguramente podemos sacar ejemplos muy parecidos. Yo la conclusión que sacaría de todo esto, mira, el día que toque votar, si hay que votar, a cada uno que vote le salga las narices. Pero que no esté condicionado por esta idea de que vamos a ser muy ricos si nos separamos, porque eso... Yo soy un poco más pesimista que Juan Carlos. Yo diría que no tenemos mucha evidencia, pero toda la evidencia que tenemos sugiere que seguramente los costes son algo más altos que los beneficios. La gente que esté dispuesta a pagar esos costes me parece muy bien, pero que no voten pensando que vamos a ser ricos y aquí vamos a ser muy felices. En algún momento, durante la campaña electoral, parecía que CIU nos iba a mandar a todos un cheque por 2.000 euros al día siguiente de la independencia. Yo os aseguro que ese cheque no va a llegar jamás. O sea que votad lo que os dé la gana, pero no por este argumento.